Amanecemos con nueva información acerca del mortal tiroteo que ha estremecido al país. Se trata de un joven blanco de 21 años de edad, quien mató a tiros a 3 personas de la raza negra en una tienda en Jacksonville y luego se quitó la vida. La tragedia ha sido calificada por el FBI como un crimen de odio. En medio de la consternación, líderes de la comunidad se reúnen para recordar a las víctimas mientras autoridades revelan detalles sobre el pasado del asesino. Lorraine Cáceres, desde nuestra sala de reacción, tiene lo último. Muy buenos días, Lorraine. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué tal, Lindsay? Precisamente por tratarse de un crimen de odio, la investigación ahora queda en manos de agentes federales. Las autoridades han identificado al hombre que perpetró este ataque como Ryan Christopher Palmiter. Estaba armado con un rifle AR-15 y una pistola. Compró las armas legalmente. El ataque sucedió el sábado cerca de la 1 de la tarde en una tienda de Dollar General. Las autoridades revelaron las imágenes del momento en el que Palmiter apunta su rifle hacia la primera víctima que todavía estaba dentro de su auto cuando el sujeto disparó. Palmiter luego entra a la tienda y dispara contra 2 personas más. Las autoridades dicen que después de los asesinatos el hombre se comunicó con su padre y le dio instrucciones para que entrara a su cuarto porque allí había dejado un testamento y una nota suicida. Palmiter después de eso se disparó. Las víctimas ya han sido identificadas como Jared Deshaun Gallion, de 29 años, padre de una niña de 4 años, Anot Laguerre, de 19 años, que era empleado de la tienda, y Angela Carr, de 52 años. Vamos a escuchar lo que dice uno de los familiares. It's hurtful because I thought racism was behind us, but evidently it's not. And that's what they're calling this act of racism. And I just feel like you was a coward. You went in there and shot these innocent people for nothing that you didn't even know. And then you took your own life. That's just the cowardly way to go. Y el domingo se llevó a cabo una vigilia en honor a las víctimas. La comunidad de Jacksonville, como es de esperarse, está de duelo por este crimen sin sentido, muchos haciendo un llamado a la unidad, a la tolerancia y a la aceptación. Vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa. The division has to stop. The hate has to stop. The rhetoric has to stop. And we've got to start seeing each other's humanity, hearing each other, listening to each other, talking to each other, and recognizing that no matter what, we are us. And we are all the same flesh, blood, and bones, and we should treat each other that way. Mientras tanto, las autoridades dicen que el atacante no tenía un pasado criminal, pero sí en 2017 tuvo una crisis por salud mental. Era un menor de edad en ese entonces. El gobernador Ron DeSantis también ha ordenado aumentar la seguridad en la Universidad Edward Waters en Newtown, un área predominantemente afroamericana en Jacksonville, porque Palmiter intentó entrar a ese campus antes de ir a la tienda Dollar General. Todo apunta a que su intención era cometer una masacre en ese plantel educativo. El presidente y la vicepresidenta han reaccionado a esta tragedia, lamentando, por supuesto, todo lo que ha sucedido. Con esto regreso al estudio. Gracias, Lorraine. Ya se contabilizan 472 tiroteos masivos en los Estados Unidos en lo que va del año. De verdad, una verdadera, pérdida lamentable la que ocurrió en Jacksonville. Gracias. Cambiando de tema, hablemos de política porque hoy lunes la fiscal Fani Willis expone varios detalles del caso en contra de Mark Meadows, quien fuera el jefe de personal durante el gobierno del expresidente Donald Trump. La audiencia se va a centrar en la moción del acusado para pasar su caso a un tribunal federal. Sin embargo, podría también determinar cómo un mini juicio podría afectar también el juicio que se lleva a cabo en contra del expresidente Donald Trump. Y nos conectamos en vivo hasta Washington, D.C. con toda la información y con nuestro colega Edwin Pitti. Edwin, buenos días para ti. Adelante. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Una jornada extensa la que se espera el día de hoy con respecto a nuevos desarrollos en 2 de los casos que enfrenta el expresidente Donald Trump. Pero sin duda alguna el que llama poderosamente la atención es el que va a ocurrir en Georgia cuando dentro de una corte federal por primera vez la fiscal de distrito Fani Willis tenga la oportunidad de presentar no solamente evidencia a través del testimonio de personas importantes como quien fuera el secretario de Estado en Georgia, Brad Raffensperger, sino también que pueda presentar sus argumentos legales en medio de esta pesquisa. Y es que la audiencia del día de hoy es para determinar si quien fuera el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, tendrá la oportunidad
de mover o no su caso a una corte federal, una movida que buscan imitar otros 3 de los 18 coacusados en medio de la investigación, incluyendo a Sidney Powell, quien fuera abogada del expresidente Donald Trump. Pero en medio de todo esto, Carolina, sabemos que la Fiscalía de Distrito, liderada por Fani Willis, estaría tratando de lograr un acuerdo con al menos uno de los 18 coacusados para que testifique en contra del resto y mover este caso hacia adelante. Escuchemos. Van a tratar de resolver sus casos lo más pronto posible y se van a convertir testigos del pueblo, porque eso es lo que busca la Fiscalía y le ofrece unos arreglos bastante favorables, donde no tengan que ir a la cárcel y la sentencia sea bastante leve, en cambio a su cooperación y que hablen todo lo que saben. Claro, importante recalcar que ya los 19 coacusados han cumplido con la pauta de entregarse a la cárcel del condado Fulton en Georgia, fecha límite que era el pasado 25 de agosto. Ya todos han sido fichados, algunos han pagado fianza, están en libertad, pero el único que todavía permanece en la cárcel es Harrison Floyd, un miembro del grupo Voces Negras por Trump. El argumento de él es que no tiene dinero para pagar los costos legales que oscilan desde los $40,000 hasta los $100,000, e incluso la propia jueza en el caso le negó una fianza diciendo que él representaba un peligro, que podría cometer supuestamente crímenes adicionales e incluso que podría huir. Caro. Edwin, y también sabemos que hoy también será un día clave en el caso que enfrenta el expresidente Donald Trump en Washington, D.C. ¿Qué nos puedes contar? Sí, aquí en Washington, D.C. el día de hoy se espera que la jueza federal Tanya Chutkan escuche los argumentos de ambas partes, de la defensa de Trump y de parte de la oficina del fiscal especial Jack Smith, y que pueda determinar la fecha del juicio en el caso que enfrenta a Trump aquí en el Distrito de Columbia. Recordemos, Caro, que Jack Smith, el fiscal especial en este caso, quiere que el juicio sea en enero del año 2024, mientras que el equipo legal de Trump quiere que sea en abril del año 2026. Pero por lo que hemos podido reportar anteriormente, la jueza Chutkan quiere que el juicio, sin duda alguna, sea antes de las elecciones del próximo año. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio. Veremos a ver qué es lo que pasa con esa polémica fecha, porque 2026 todavía falta mucho tiempo para eso. Edwin, muchísimas gracias. Vámonos hasta el este del país. La llegada de autobuses con miles de migrantes a Nueva York no termina. La ciudad se ha quedado sin camas, sin fondos, lo que agrava la situación tanto para las autoridades como para quienes intentan buscar un asilo. Pero en medio de todo esto, decenas de personas acuden al llamado de un ex candidato a la alcaldía para protestar nada más y nada menos frente a la residencia del actual alcalde. Nuestro compañero Rolman Vergara nos explica por qué. Americans first! Americans first! Americans first! Americans first! Migrants to the back of the line! Migrants to the back of the line! Estadounidenses primero, estadounidenses primero, inmigrantes al final de la fila, inmigrantes al final de la fila. La frase puede parecer retrógrada, de tiempos pasados, cuando a los afroamericanos no se les permitía sentarse delante en el bus o comer en espacios de blancos. Pero se oyó este domingo frente a la mansión Gracie, ocupada por el alcalde Eric Adams, de boca del que irónicamente fundó y dirige en Nueva York la organización sin fines de lucro Ángeles Guardianes. La reacción de los que defienden a los que llegan en busca del sueño americano fue inmediata. Es desafortunado que un candidato irrelevante y fallido a la alcaldía sintiera la necesidad de importar una caravana de Long Island para dar la impresión de tener apoyo para su uso de chivo expiatorio contra los migrantes. Curtis Sliwa, republicano derrotado por Adams en la carrera a la alcaldía 2021, organizó la manifestación desde sus redes sociales para reprocharle al inquilino de turno una promesa recién no cumplida. Quiero liderar desde el frente. Soy un general que dirige mis tropas. Estoy más que dispuesto a utilizar Gracie Mansion para albergar a familias inmigrantes. Pero mientras Adams no hace lo que dice, acentuaba Sliwa desde el micrófono, alberga recién llegados en la antigua escuela St. John Villa en el Condado del Sur, donde desde su llegada no fueron bien recibidos. Sobre nuestros cadáveres, dijo. Entre tanto, de este lado de la ciudad, en el Hotel Roosevelt, hay familias que ven las noticias y sienten el rechazo. Gracias a Dios estoy aquí.
Si es la decisión de Dios que nos vamos, si no nos quedamos. La hermana de Josefina Torres, Noris, ve niños en la calle como en este video de Times Square, trabajando, y afirma entender el rechazo actual. Son cosas de nuestros países, dice. Tu hermana acaba de llegar, tú estás aquí hace año y medio. ¿Por qué no la llevas contigo? Porque estamos buscando un lugar más amplio. La realidad es que Nueva York está impulsada por el trabajo de los inmigrantes y sus descendientes. En Manhattan, Rolman Vergara, Noticias Univisión 41.